Regresamos a Argumentos a través de la señal de Globovisión y gracias a los amigos de Moda 101.5 FM en Cojedes. En Cojedes, que están enlazados a nuestra señal. Gracias también a todos ustedes por estar en sintonía y los invito también a que nos escriban a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en la red social X, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Diputado Correa, ¿cómo avanza la candidatura de Luis Eduardo Martínez? ¿Cómo vienen trabajando todo este proyecto de campaña en cuanto a las propuestas, sobre todo? Muy intensa. Nos pusimos una meta de visitar 73 ciudades importantes de Venezuela de aquí al proceso que cierre la campaña electoral, y creo que Luis Eduardo Martínez ha hecho un gran trabajo como candidato, y creo que Venezuela tendrá la oportunidad de tener un gran presidente. Ojalá que así los votos lo favorezcan, porque preparado ha estado. Tenemos un programa de gobierno bien sólido, bien consolidado en materia económica, en materia social, en materia cultural y en materia internacional, que es el rescate de las relaciones. No puede ser que hoy Venezuela se encuentre aislada, además del gobierno, porque otro sector pidió que se aislara a Venezuela. Y eso lo que ha hecho es encarecer la vida aquí. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo no recuperar nosotros nuestra relación consular con los Estados Unidos? Un sector venezolano, ese mismo, que tú ves que te dice, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, fue el que propició a que se rompieran las relaciones con Estados Unidos, a que había que irse de aquí, la embajada. Bueno, ¿a eso a quién afectó? ¿Al gobierno? No, chico, el ciudadano común y corriente que hoy está en sintonía, que para sacar su visa, hoy tiene que gastar un dineral. Antes gastaba lo que le costaba un taxi hasta Santa Fe, a sacarla a Valle Arriba, a sacar la visa. Ahora tiene que ir a Colombia, a Portugal, España, a España, a Brasil. sacarla un dineral. Y eso afecta al gobierno. Eso tiene perjudicado al gobierno. No, eso a quien perjudica es al ciudadano, que si tú tienes tu esposo y tus 3 hijos, bueno, con tu esposo y tus 3 hijos tienes 5 días que pagar hotel, 5 boletos. ¿Qué se ganó con eso? O sea, los que gritaban felices que había que romper relaciones con Estados Unidos, por decir un país. Bueno, ahí tiene. Ahora México te pide visa. Ahora República Dominicana te pide visa. Una gran cantidad de países Perú nos pide te pide visa. visa. Tenemos el pasaporte más desmejorado. Pero un sector, ese mismo sector, esos monómeramente y cínicamente, fueron los que pidieron que eso ocurriera. Bueno, ¿quién lo sufre? El gobierno. Cuando te dicen, le cerraron las cuentas a los altos funcionarios del gobierno. ¿Cuáles cuentas de cuáles funcionarios en dónde la van a tener en Estados Unidos? El problema es usted, amigo, que está en sintonía, que tiene que pasar un CELE, que no lo puede hacer, que no puede recibir un depósito, que su producto, si usted tiene un comercio aquí, tiene que triangularlo, pasarlo de un país a otro para poder entrar, porque no puede venir de Estados Unidos. O si usted le quiere vender huequitos de regadera a Estados Unidos, tiene que triangularlo, porque no puede ir de aquí, porque hay un bloqueo, porque hay sanciones. ¿Y eso afecta al gobierno? No, afecta al comerciante, al ciudadano y, al fin y al cabo, al consumidor, que es el último que recibe la carga. Esa materia hay que recuperarla, y yo creo que Luis Eduardo Martínez hará un gran esfuerzo en tratar de recuperar nuestras relaciones con los distintos países. Nuestra relación con la Unión Europea. O sea, ¿cómo es eso? La Unión Europea tiene sancionado a una cantidad de venezolanos, algunos amigos míos, por haber querido participar. Fíjate esta contradicción, y te quito un minuto. La Unión Europea sancionó a unos amigos míos que están sancionados, y el motivo, participar en las elecciones del 2020. En las parlamentarias. En las de 2020. Pero ahora querían venir de observadores a participar en las elecciones que ellos decían que no debía haber, porque aquí no se votaba hasta que Maduro se fuera. ¿Tú quieres mayor contradicción? Esas son las cosas que tenemos que ir corregir. Nuestra presencia en Parlasur, nuestra presencia en el Parlamento Latinoamericano, nuestra presencia en Mercosur, Parlasur, en la Comunidad Andina de Naciones, en los distintos organismos internacionales. Venezuela tiene que reinsertar. Todavía hoy Venezuela, ese gobierno de fantasía, tiene un representante en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, hay un Banco Central de Venezuela ad hoc
Y que es increíble, después que además todo esto ya el año pasado quedó atrás, se acabó ese Pero sigue interinato, manejándose. y aún quedan pues resquicios Pero que de no, eso. resquicios Y que no en quedan relaciones manejándose. diplomáticas también todos estos países tuvieron que echar para atrás. 60 países reconocieron 63 países. ¿63 sí, países de qué? Que eso fue un engaño. una lamentable situación, incluso como le decía, ¿Y el para las gobierno relaciones salió perjudicado? diplomáticas. No, salió perjudicado el ciudadano común y Bueno, y eso es lo corriente. que se pregunta el ciudadano, ¿cómo es que estamos sancionados? ¿Cómo es que estamos bloqueados? Pero lo mismo leía yo en un artículo sobre la situación en Cuba. Decía, fui a Cuba y habían grandes restaurantes de lujo con un grupo elitesco que sí puede acceder a estos servicios o heladerías italianas y lamentablemente el ciudadano, el cubano de a pie, no puede sino comer lo básico. Igual muchas veces pasa en nuestro país, tenemos un gran porcentaje de nuestra población que pasa necesidades, que se habla tanto de las sanciones, del bloqueo, pero que a veces nos preguntan, pero ¿cómo es posible que en un país sancionado, bloqueado, vemos cómo llegan productos y productos importados, camionetas de lujo, hay personas que ahora están en una situación mucho mejor, se aumentó esa brecha, la desigualdad aumentó en nuestro país, que justamente era lo que prometía el socialismo acabar, ¿no? Que se hubiese pues muchas más personas con mejores recursos, ¿no? No que sea un grupito pequeño el que tenga mayor Eso es acceso lo que a tiene grandes que recursos. corregirse, Rosa. Todo ese engaño, todo ese embuste que nos metieron, no vote, abstente, división, viene cárcel, vienen los marines, próximamente la semana que viene están los marines allá en Aruba y Curazao y van a invadir a Venezuela. Todo eso fue una manada de engaño. No votes. Pero tú puedes entender que el mayor daño que le hemos hecho es no votes. Y cuando nosotros decíamos que había que votar, ¿qué nos decía? Que uno era cómplice. Cómplice de nada. El cómplice es el que no votó, porque un gobierno que no tiene votos necesita que usted no vote. Y que el día que vote, vote dividido. Bueno, ahí lo tiene. Y que el día que vote dividido haga unas primarias para que quede alguien que no puede hacer. O sea, se le advirtió, quien va a quedar no va a ser, no va a poder ser. Ah, no, pero se empeñaste en eso. O sea, por eso es que de aquí al 28 es mucho lo que falta. Es mucho lo que puede pasar. Otro tema son las condiciones electorales. Diputado Correa, también invito a hacer un enlace con nuestra compañera Soriemi González. Ella también ha conversado con los jóvenes, han hablado de cómo miran también ellos el proceso electoral. Vamos a hacer este pase con nuestra compañera Soriemi. Adelante. Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos con la visión de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Conversamos con diferentes dirigentes quienes resaltan la importancia de la participación en las elecciones presidenciales de la población joven de nuestro país y quienes aseguran que este es el perfil del elector del futuro. Veamos. Mira, la importancia radica en el hecho de que los jóvenes no solo son determinantes para un proceso electoral en la actualidad, sino que son el perfil del elector del futuro y por lo tanto quienes van a hacer la democracia del país sustentable. Ahora bien, nosotros hicimos un estudio en la Universidad Central de Venezuela dirigido a los estudiantes distribuidos en 37 escuelas de la universidad, un universo total de aproximadamente 19.000 estudiantes, 652 encuestados. Estamos hablando de que el 81,58% de los usevistas encuestados que están inscritos en el registro electoral y que por lo tanto pueden ejercer su derecho al voto, efectivamente lo van a hacer. Un menos de 5% nos han contestado que no van a participar y alrededor del 13% nos ha dicho que está indeciso. Estas cifras, incluso en términos de participación, podrían aumentar mientras más estemos cerca del día de la elección, porque es lo que científicamente está comprobado que sucede. El llamado es a que todos participemos. Podemos participar como miembros de mesa si fuimos seleccionados, como testigos de mesa nos acerquemos a las organizaciones con que más simpatizamos y seamos acreditados, o con la verificación ciudadana, que es algo que hemos venido también promoviendo. Los jóvenes tenemos muchísimos motivos por los cuales el 28 de julio votar. Tenemos muchísimos hermanos, familiares que se fueron del país y que no pueden participar el 28 de julio. Por esas personas, por esos compañeros, vamos a participar el 28 de julio. Por cada vez que vemos un compañero que se tiene que retirar del aula de clase o se tiene que retirar de la universidad porque hay un comedor que está cerrado o que la beca no le alcanza, por ese compañero que se retiró de nuestra aula de clase, vamos a participar el 28 de julio. Jesús Mendoza destacó que es importante que los jóvenes no solamente participen con su voto en este proceso electoral, sino que también se sumen al proceso de veeduría y defensa del voto. Con esta información regresamos al estudio. Gracias a nuestra compañera Soriemi González. Seguimos acá en los estudios conversando con el diputado Correa. Uno se pregunta entonces, la participación de los jóvenes, estuvo también cuestionado el tema de
los laxos para la inscripción de los jóvenes. Decían, bueno, hay tantos jóvenes que no se han podido inscribir. Se realizó una jornada y ellos aseguran que también fueron los laxos cortos y que por eso con más razón aquellos que están inscritos, y no solo los jóvenes, sino toda la población ciudadana, pues debe ir a ejercer el voto por el candidato de su preferencia. Diputado Correa, para usted la importancia que tiene en los ciudadanos salir a votar, cumplir con ese compromiso y con ese deber. Este 28 de julio todos tenemos que votar. Vote por quien quiera, vote por el candidato que a usted le guste, pero no deje de hacerlo. Cuando usted no vota, otro está decidiendo por usted. Bueno, y es importante ese mensaje. Cuando usted no vota, otros deciden por usted. Y muchas veces en algunos países los márgenes han sido tan estrechos que ese nivel de abstención o esos votos que creemos a veces que son insuficientes o que no valen, bueno, ahí están. O sea, los ejemplos sobran, ¿no? De cómo cada voto de verdad cuenta en un proceso electoral, y este lo estiman algunos que puede estar polarizado, puede haber hasta en un gobierno como en Irán, mira, lo que ocurrió, la abstención favoreció a que ganara un reformista. Una persona que tenía dentro de todo lo que es Irán, una persona que no era de lo que era del área islámica ortodoxa. ¿Y qué fue producto de esto? De la abstención. La abstención fue lo que lo favoreció. Aunque se cree que en este proceso electoral la abstención se va a reducir, ¿no? Dependiendo de las encuestas. Evidentemente los venezolanos en el exterior no pueden ejercer su derecho, a pesar de los que quedaron por fuera inscritos, pero se cree que va a haber una que en el caso de Estados Unidos, que es donde hay una gran cantidad de venezolanos, bueno, si no tienes relaciones diplomáticas, ahí está el problema. Ahí está el problema. Parte de lo que nos han dejado ese tipo de complicaciones. Pero perdón, tú sabes que de un negro anterior me quedó un tema sensible que el televidente le toca, que es que decidimos romper no solamente con el tema del CELE, con el tema de la relación, pero es que el tema social, el tema humano. A un venezolano se le muere un familiar en Estados Unidos, ¿dónde hace el acta de función? El que se gradúa, ¿dónde lleva para apostillar el título? ¿Cómo hace para eso? Porque no tienes la mano protectora. Un venezolano sufre un accidente, tiene un tema de carácter penal y tiene que asistirlo el consulado, porque eso es una obligación de la Convención de Viena. Y no hay un consulado que te proteja. Donde hay más venezolanos, no tenemos consulados, pero ¿cómo, en qué cabeza cabe que nosotros no tengamos relación consular con Estados Unidos? En el peor momento, Rosa, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países rompen relaciones, pero nunca rompieron relaciones consulares porque esa es la protección del Estado al ciudadano. Diputado, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero ya regresamos. Es un tema muy importante de la situación de los venezolanos en otros países y cómo este tema del aislamiento de Venezuela, del cierre de embajadas y de consulados nos han terminado afectando a todos. Pausa y ya regresamos.